dejándote, nunca te voy a volver a ver. El tiempo es hoy, mañana fue. Valió la pena sentarme en la vereda esperando que una flor cayera de tu balcón. Besándote, la noche se volvió a encender con el calor que quema en tu piel. Dejándote, mi alma puede envejecer como una flor secándose. Valió la pena sentarme en la vereda esperando que una flor cayera de tu balcón. Besándote, besándote. Con la llama de tus labios me quemé, besándote, besándote. La locura voy a cometer. Besándote, no me importa con quién estés, menos si voy a besarte otra vez. Dejándote, nunca te voy a volver a ver. El tiempo es hoy, mañana fue. Valió la pena sentarme en la vereda esperando que una flor cayera de tu balcón. Besándote, besándote. Con la llama de tus labios me quemé, besándote, besándote. La locura voy a cometer. Besándote, besándote. De tus labios me quemé, besándote, besándote. La locura voy a cometer. Ya volvemos con más rock nacional. Con más poesía urbana. Es volar con las alas rotas. Radio Nuevo Día 100.9, edición primavera 2023. Vení a conocer los cañadones de Parque Patagonia. Senderismo y avistaje de fauna silvestre. Pinturas rupestres en Cueva de las Manos y Alero Charcamata. Un planetario para conocer los secretos del cielo. Te esperamos en Portal Cañadón Pinturas de Parque Patagonia. Seguimos en las redes sociales, Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia, tierra de cañadones. ¿Todavía no te afiliaste a la mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales? ¡Sumate, que tenemos estos beneficios! Venta de lotes, alquiler del camping de la mutual, hospedajes en localidades del interior,
Alquiler del quincho de la Mutual. Descuentos y beneficios con comercios locales. Afiliate con mínimos requisitos y disfruta de estos y más beneficios. Mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales. Te esperamos en Avellaneda número 928, en Río Gallegos. Una de las empresas de seguros de mayor crecimiento en el país, con una oferta de productos personalizados e innovadores y con un servicio que hace foco en el cliente. Te vas a encontrar con una propuesta diferente. Contactate con nuestro productor asesor en seguros GS Servicios al 2966 25 15 15 o en Estrada 245. Libra, actitud que avanza. Ahorrá un 30% comprando con billetera Santa Cruz. Tenés 7.500 pesos de reintegro por mes en tus compras en alimentos, farmacias y muchos rubros más. Sí, 7.500 pesos por mes. Descarga la app Billetera Santa Cruz y paga con QR con tus tarjetas de cualquier banco. Billetera Santa Cruz. Para mayor información sobre el programa de beneficios, vigencias y topes, ingresá en santacruz.com.ar/billetera Santa Cruz. El horno y las hornallas son para cocinar. Utilizar la cocina para calefaccionar el hogar te expone a posibles intoxicaciones con monóxido de carbono. Para conocer más información sobre este tema, ingresá en camusigas.com.ar. Camusi, más que energía. En esta radio recordamos a los ídolos que ya no están, pero cuyas canciones siguen resonando en nuestros corazones. Pedí la tuya. Web www.eldiarionuevodía.com.ar. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. La radio de esta primavera 2023. Te invitamos a que seas parte de nuestras actividades deportivas y recreativas. También puedes solicitar la credencial del SOEM para acceder a importantes descuentos en comercios adheridos a nuestro plan. Para el fortalecimiento de nuestros afiliados, seguimos consolidando nuestras propuestas: subsidios por nacimiento, casamiento y fallecimiento, programa de elementos ortopédicos, ayuda mutua y mucho más. SOEM Río Gallegos, somos todos. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 43 33 22. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Sabemos que siempre querés ir por más, y nosotros también. Por eso en SS Servicios seguimos dándote más y mejor conexión. Contratá tu plan de internet al mejor precio del mercado y con la mayor cobertura en Río Gallegos. Pedí tu conexión ahora en ssservicios.com.ar o a través de nuestro WhatsApp 2966 59 1573. También podés visitarnos en nuestro local comercial, ubicado en Alfonsín 433. Disfrutá de lo mejor de internet con toda la potencia y velocidad de SS Servicios. Toda conexión es posible. Para que tu negocio crezca en esta primavera 2023. Imita la perseverancia de nuestros artistas. Teléfono 1551 60 51. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Finisterre Río Gallegos está full. Espacio outdoor y deportivo para toda la familia. Indumentaria, calzado, accesorios y camping. Anímate a la aventura con nosotros. Encontrá las mejores camperas y zapatillas para que tu día al aire libre sea perfecto. Y con las mejores formas de pago y con descuentos. Te esperamos en nuestro nuevo local. Avenida Presidente Kirchner, 1360, en pleno centro de la ciudad, enfrente a Capipe. Elegí Finisterre Río Gallegos. Seguinos en nuestras redes. Facebook, Río Gallegos Finisterre. Instagram, Finisterre-Patagonia. Web, tiendafinisterre.com.ar. Neo Cibercentro. En Fañano 115. Fotocopias, impresiones en blanco y negro y full color.
impresiones de Senat, Will, boletas de pago de servicios, certificado de reincidencia, facturas electrónicas, turnos para entidades gubernamentales, envío y recepción de mails, escaneo de documentos. Tenemos 9 computadoras a tu disposición. Además te ofrecemos bebidas, cigarrillos, golosinas y todas las ofertas en productos Arcor. Trabajamos con efectivo, débito, crédito y mercado pago. Mándanos la información al mail neocibercentro2014@gmail.com. WhatsApp 2966 35 3501. Atendemos de 9 a 21 horas de lunes a sábado. Búscanos en Instagram, Facebook y TikTok como Neocibercentro. Desde el blues hasta el punk. El rock argentino es un crisol de géneros que alimenta el alma y despierta conciencias. Y aquí volvimos con más. Radio Nuevo Día 100.9. Fin de espacio publicitario. Primavera 2023. Vos, Brian, no te hagas el malo, porque al final sos un gatito mimoso, respecto de lo que nos dejó ayer, mirá, menos mal que se cortó la luz porque teníamos para hacer dulce y dejar de reserva también, Qué momento de la política argentina. Yo no sé, esto es casi surrealista, Ni Alfred Hitchcock, dijera, se atrevió a tanto, ¿no? No, olvídate. De terror. La cuestión es que, bueno, hoy tenemos dos candidatos, uno incierto y uno que al que por lo menos le conocemos la trayectoria, que es Sergio Massa. Se lo señaló históricamente por su versatilidad, por ser elegante para definirlo, por panquequearla también, por llamarlo de otra manera. Un tipo político de carrera, no son lineales la realidad, las trayectorias en política. Versátil. Ese es el término más sutil que podríamos utilizar. Sí, para dejarlo bien parado. En 8, su amnistía, digamos, para con el kirchnerismo tardó un par de años. Lo que sucedió entre Milei y Bullrich fue como... a mí me da la sensación, viste, cuando te llevan a la fuerza a un lugar, viste, que vos no querés ir porque está, no sé, el ex novio o alguna cuestión así, o uno con el que te agarraste a trompada, no sé, alguien con el que no te puedes ver y tu amigo te convence de ir a ese lugar. Bueno, medio que Bullrich fue a regañadiente, me parece. Pero bueno, en definitiva, después terminó abrazo, foto en la noche de ayer, a dos voces, si no me equivoco. Da para todo este escenario, la verdad, pero... No, aparte, Bullrich en papel de regalada, o sea, le mostraban la caricatura esa que hicieron del león, le abraza un patito, así como diciendo, pobrecita. ¡Ay, qué bonito, me gustó! Decía, no, si es la misma Bullrich que hace una semana en el debate. Pero aparte una amabilidad de parte de los dos, inusitada, nunca antes vista, ¿viste? Ni buenas tardes se dicen los tipos, pero allí estaban a los abrazos, perdonadísimo. Después de cosas muy graves que sobre todo dijo Javier Milei,
que, bueno, ahora está en tren de campaña y no debe estar pensando mucho, pero si en algún momento de su vida reflexiona, va a aprender que para otras campañas electorales lo que hizo no lo podrá hacer. Larreta dijo, yo con este tipo no tengo chance de nada. Es lo peor, dice que tenemos en el escenario. Dijo que no bancaba a Massa, pero que lo de Milei era irreconciliable, al menos para con él. De todo esto, sí, a ver. hubo dimes y diretes y muchas repercusiones en la jornada de ayer, al menos, porque lo amerita, ¿no? Los análisis y los repasos, pero la palabra sobre todo de los propios protagonistas, mucha gente dolida, no le avisaron. ¿Sabés hasta para qué sirvió esto? Y se me van a enojar un montón y no me importa. Para que alguna gente que estaba en el ostracismo político ya, como en el caso de Lilita Carrió, salga a hablar. Y sí, pero bueno, es una referente, la que señala como la referente moral de la patria, ¿viste? Que ella decía en un momento que era la República. La República. Bueno, fustigó sobre todo a Macri, que dijeron, Macri, que vamos a hacer una referencia histórica. Todo lo que hizo, aunque le haya ido bien, lo terminó rompiendo. Porque bueno, su faceta empresaria, vamos a decir que no fue la más fructífera. Mano de hacha. Claramente, bueno, vos conocías a uno también de eso, ¿no? Acá en el ámbito local. Pero Sogma, Sebel, lo rompió, los peajes de la familia Macri que manejaba, rompió. Boca, fue campeón del mundo con Boca. Pero no olvidemos aquella conferencia de prensa en la que Carlos Bianchi anuncia que se está yendo y Macri quiere ponerle más o menos la valija con guita arriba de la mesa para decirle cuánto querés. Y Bianchi, que ya era un ídolo consagrado de Boca, lo miró como diciendo, no, ya está, ya te dije que ya está. ¿Viste? Cuando uno en la pareja no entiende que ya se terminó, lo perdió a Bianchi, se terminó yendo de Boca de mala manera. Y después con Angelici también fracasó. De todas maneras, hago una salvación. Macri ha logrado muchas cosas muy buenas en Boca igual. Pero por eso digo, aún logrando buenas cosas terminó rompiéndolo. ¿Por qué? Hoy todo lo que es la conducción de Boca son gente que históricamente se fue. De hecho, todos los ídolos de Boca se fueron enemistados con Macri. ¿Por qué? Porque un tipo que no puede soportar que el protagonismo lo tenga otro. Claro. Si no es él, no es. De hecho, rompió Juntos por el Cambio, rompió el PRO, rompió a María Eugenia Vidal, que era una gran candidata supuestamente en Provincia de Buenos Aires, perdió. Rodríguez Larreta ahora también salvó el apellido Jorge Macri. ¿Quién más? Bueno, Patricia Bullrich, que ahora está yendo medio obligada. Tengo la esperanza de que lo termine rompiendo a Milei. Tenemos audio, porque se nos va la hora. Tenemos a Bullrich primero, para escuchar qué es lo que dijo ayer. Después tendremos, vamos a ir por parte, pero vamos a escuchar después sí las repercusiones. Porque habló la UCR, estuvo Lustó y... no sale el nombre ahora. Gerardo Morales. Después habló Lustó, no, perdón, después habló Larreta y también La Libertad Avanza mostró su felicidad por lo que dijo, por esto de Bullrich. Así que si Brian nos da ok, podemos empezar por escuchar a 2 minutitos. Cada audio son cortitos y concisos del momento en el cual ayer Bullrich anuncia su apoyo a Milei. Junto a Luis Petri, quien me acompañó en esta fórmula, ratificamos nuestra defensa a ultranza de los valores del cambio y la libertad. La urgencia del momento nos interpela a no ser neutrales frente al peligro de la continuidad del kirchnerismo a través de Sergio Massa. Con Javier Milei tenemos diferencias, por eso hemos competido, no las ocultamos. Sin embargo, nos encontramos ante el dilema de cambio o continuidad mafioso para la Argentina y en terminar con la vergüenza del presente. La mayoría de los argentinos eligió un cambio. Nosotros representamos parte de ese cambio. Tenemos la obligación de no ser neutrales. Hoy creemos que hay que aunar fuerzas para un objetivo superior. Como dije al principio, como dijo San Martín,
Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Yo anoche tuve un encuentro con Javier Milei, donde tuvimos una charla respecto a lo que había sido estas, digamos, declaraciones, y en un ámbito privado nos perdonamos mutuamente. Cuando uno acepta el perdón, levantará en el momento, de acuerdo a cuestiones procesales, las denuncias, por supuesto. Nosotros en todos los partidos, como partidos, tenemos libertad de acción. Es decir, que el radicalismo tiene todo el derecho de tener una libertad de acción. El PRO también tiene libertad de acción. Y creemos que es un punto importante. En nuestro caso, nosotros sentimos una responsabilidad por haber sido la fórmula, la boleta que la gente puso en el sobre. Fuimos nosotros, Patricia Bullrich y Luis Petri, los que le queremos mandar el mensaje a los 6.200.000 ciudadanos que nos dieron esa confianza. Bullrich, Patricia Bullrich, acompañada de Luis Petri, que no habló, que Como toda la campaña, no habló. lo señalaba Cari. Él es del radicalismo mendocino, que había expresado anteriormente que no iba a tomar postura por ninguno, y fue y se sentó a la mesa, puso la carita en la confirmación de este acuerdo. Bueno, el radicalismo mendocino tiene más agachada. El enojo ¿Estás de acuerdo también en todo? el enojo de los propios también de no haber sabido que se habían reunido, ya que estaba todo cocinado. Creo que incluso esto estaba cocinado previo a que se diera la elección. Si Macri Qué ya mal estaba oradora, jugando en favor de Milei. Muy mal oradora, Bullrich, la verdad. Y tenía que defenderse, y la verdad que sus argumentos fueron algo escasos. ¿Qué más habló? Habló Guillermo Marcos, de La Libertad Avanza, referente justamente quien estuvo haciendo las veces de vocero en estos últimos tiempos por el espacio de Javier Milei. Habló en una rueda de prensa a la pasadita nada más, digamos, dando un poco más de detalles y señalando estar satisfechos con este acuerdo. Lo que hubo fue un apoyo de la candidata presidencial Patricia Bullrich, reconociendo que nuestro espacio había sido el que representa la oposición, entonces que ellos iban a apoyar a Javier Milei como candidato presidencial. No hubo absolutamente ningún acuerdo, fue una decisión espontánea de la fórmula presidencial, y acá todo el mundo estuvo, digamos, contento de que había conseguido o se había obtenido un apoyo de esa naturaleza. No hay ningún ofrecimiento del ministerio en absoluto. Hay una discrepancia con respecto a las críticas que antes hacían a los partidos políticos tradicionales como la casta, y que ahora llegan como algún tipo de acuerdo. ¿Qué es lo que tienen? Repito, porque parece que no hay ningún tipo de acuerdo. Hay un apoyo de Patricia Bullrich y su candidato a viceganador a Javier Milei como candidato presidencial, porque claramente esta es una elección ahora entre Milei y Massa. A ver, muchachos, no hubo renuncia de nadie se aleja del grupo, todo el mundo está satisfecho con el apoyo que recibió de Patricia Bullrich y de su candidato a vicepresidente, Petri, de manera que no hubo ningún conflicto, para dejar claro, no hubo absolutamente ningún conflicto entre los legisladores nacionales de La Libertad Avanza. ¿El conflicto es que van a implosionar Juntos por el Cambio? ¿Cómo? ¿Va a implosionar Juntos por el No, Cambio eso a partir de no es un apoyo? tema mío, no es un tema mío. Ahí pasaba Guillermo Franco, quien justamente oficia de vocero en estas últimas semanas de La Libertad Avanza, y quien ratificaba este apoyo, que no es acuerdo. Hoy también lo escuchaba Federico Pinedo, referente del PRO, que señalaba exactamente lo mismo. Pese a que firmaron o hicieron un documento desde el PRO en el cual, digamos, componían o se diferenciaban, o sea, fue raro esa situación, porque hicieron un documento con 11 puntos en el que dijeron: nosotros no estamos de acuerdo con estos, que son cuestiones importantes de lo que es la política o los lineamientos políticos de La Libertad Avanza. Dijeron: no estamos de acuerdo, pero los apoyamos. Así que
una extraña tesitura que tomó en ese sentido. Parte del PRO, porque no sé si es todo el PRO tampoco. Escuchamos al radicalismo, en este caso a Gerardo Morales y a Martín Lustó, que también hablaron, quizá en tono un poco más fuerte, diciendo que el PRO dejó Juntos por el Cambio y que ellos seguirán alimentando y trabajando dentro de esa coalición. Me sorprendió mucho lo de Patricia. Teníamos convocado una reunión para mañana a las 11 de la mesa de Juntos por el Cambio. Me acabo de notificar que se levantó. Obviamente que esa reunión ya es inoficiosa, porque teníamos que justamente discutir la posición de la coalición. Ni siquiera me llamó por teléfono para avisarme su posición. Es de una gran irresponsabilidad lo que ha hecho Patricia. Ella no es quien para hablar en representación de los más de 6 millones de votantes que tuvimos. Yo la voté y lo que ella dijo no me expresa. Así que me parece muy mal. Creo que tanto Mauricio Macri como Patricia son grandes responsables de poner en riesgo a Juntos por el Cambio. Esta actitud de Patricia es intolerable. No sé qué acuerdos habrá hecho ya con Milei. Ha sido muy raro y confuso lo que ha dicho. Escuché bastante bien la conferencia y me daba vergüenza ajena. Realmente vergonzoso. Lamento mucho. Obviamente creo que están afuera de la coalición, supongo, no lo sé. Debe haber a estas horas. ¿Cómo volvimos en FM si no hay luz? Y además es una falta de respeto hacia el radicalismo por todo lo que ha dicho Milei sobre nosotros. Lo que ha hecho Patricia es una falta de respeto hacia nosotros que no perdonamos. Además de la falta de respeto, vos decís bronca, enojo a mí, lo que me dio la conferencia de prensa es vergüenza. Me dio vergüenza para con las cosas que estuvimos diciendo en la campaña. Me dio vergüenza para las cosas con las que militamos día a día. Me dio vergüenza para con los principios que queremos que rijan en la Argentina con respecto a la convivencia democrática, los derechos del otro. Me dio vergüenza. Hoy viene una conferencia de prensa, nuestra candidata, que ya no lo es, insisto, la fórmula ya no tiene ni siquiera validez legal, desdecirse de todas aquellas cosas que dijo durante la campaña. Ese era Martín Lustó. Sí, el último orador. Exactamente, quien expresaba, ¿no? En tono más duro, si se quiere, su disconformidad con este acuerdo. Y por último, tenemos a Horacio Rodríguez Larreta, que habló poco más de 15 minutos, pero nosotros extraeremos un recorte de lo que fue la palabra del actual jefe de gobierno porteño, obviamente un hombre fuerte del PRO, y también hubo una reflexión al respecto que escuché de Luis Juez, que estaba bastante más enojado, que dijo, Lo normal de Juez siempre está enojado con alguien, imagínate ahora, ¿no? Sí, dijo, a mí me hicieron perder la elección en Córdoba, cuando Rodríguez Larreta, por ejemplo, le hizo un guiño a Schiaretti antes de que se desarrollara la elección en Córdoba, cuando fuimos a una interna feroz en la que Bullrich y Rodríguez Larreta se mataron, y de la cual no se volvió, digamos, ni siquiera hubo la amabilidad que hay ahora entre Milei y Bullrich después de las cosas que se dijeron. Así que el jefe de gobierno porteño le puso un límite a Milei, pero dijo también, yo con el kirchnerismo, con Massa, no voy a estar. Lo escuchamos al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Fin de semana, con Juntos por el Cambio, sufrimos una gran derrota. Una derrota que tenemos mucho para aprender. Tenemos que aprender. Porque hubo millones de argentinos que no votaron hace 2 años y ahora no. O sea, ahora eligieron otras opciones. Y hay razones para eso, hay razones concretas por las cuales dejamos de representarlos. Y acá lo importante es la humildad. Tenemos que tener humildad, reflexionar, reconocer errores, aprender. ¿Te sentís identificado con el anuncio que hizo hoy Patricia Bullrich en su conferencia de prensa? Y además, ¿participaste anoche de la reunión con Milei? Mira, obviamente yo tengo una posición, como estoy diciendo ahora, diferente a la que ella expresó. Y de la reunión de anoche no sabía nada. La verdad que no sabía nada. Fue una reunión, entiendo, a medianoche, en secreto,
no sabía nada, me enteré, fui con la mejor buena voluntad hoy a la reunión del PRO y ya estaba agendado para mañana una reunión de Juntos por el Cambio. Y la verdad que me desayuné con mucha sorpresa de esa reunión de la cual no tenía ni idea secreta, no sé qué acordaron, no sé qué hablaron, no tengo idea. Respecto de las tensiones que hay, sí, las tensiones existen, son obvias. Ahora, yo, en lo que a mí respecta, lo más importante, lo que yo voto es por sostener la unidad mayor posible para poder ser oposición, para defenderle a los argentinos de estas alternativas, que creo que fue bien claro, que son malas para nuestro país. Tenemos que estar lo más juntos posible, la mayor cantidad de diputados, de senadores, de gobernadores, todos juntos. Fíjate la posición de los gobernadores, la mayoría de ellos, no sé si ya salió documento conjunto, están en la misma dirección. Con lo cual yo creo que una mayoría en Juntos para el Cambio que coincide. Respecto a los dichos de Carrió, bueno, a lo largo de la campaña, incluso antes, Macri le dio aval es la palabra a Milei. Esto mismo lo dijo Patricia Bullrich, quejándose durante la campaña, no es cosa mía. Larreta, Rodríguez Larreta, a quien trataron de la rata, claramente, después de todo eso no te puedes sentar a una mesa. O tenés que dirimirlo de otra manera primero y después te sentás y decís, bueno, muchachos, estamos acá. Pero, en definitiva, Macri rompió Juntos por el Cambio, va a ser inminente. Aunque no se formalice hoy por hoy, esta coalición que nació del anti-kirchnerismo, para expresarlo claramente, o del antiperonismo, no, del anti-kirchnerismo particularmente, que reunió a radicales, a la coalición cívica, al PRO, no sé si me escapa algún que otro partido, bueno, a GEN, que es de Margarita Stolbizer, ¿El ARI? La coalición cívica ARI, claro, y que ahora empieza a verse desgranándose, ¿no? Claramente esto responde también a una falta de conducción clara. La presidenta del PRO es Patricia Bullrich, que se tuvo que subsumir a los acuerdos que ya había cocinado Macri con anterioridad, incluso al desarrollo de la elección. Y ahora habrá que ver qué hacen los radicales, que en líneas generales, al igual que los 8 gobernadores, si no me equivoco, del PRO, que se reunieron y tomaron postura y dijeron libertad de elección para los que nos siguieron, los que nos acompañaron hasta aquí, hagan lo que les parezca pertinente. Así que jugaron de otra manera y esto agitó el avispero fuertemente en Juntos por el Cambio, que ahora es parte de esa alianza. Se irá a la Libertad de Avanza y será una super alianza de ultraderecha. Y un dato de color que se perdió ayer en el medio de todo ese quilombo, es que le estaban buscando tweets viejos a Victoria Villarroel, la candidata a vicepresidenta de Milei, y encontraron que estaba cargando contra BTS, contra el grupo de K-pop, y le salieron con todo el fandom de BTS. Hasta Juan grabó y dijo, te metés con BTS, te metés conmigo. Así que en esa está la política argentina, centrada, enfocada y con vistas al futuro para solucionar tus problemas, mis problemas, nuestros problemas. Estoy siendo irónico por si no te diste cuenta. 4 minutos de las 11 de la mañana, pausa que se nos va la vida. 하나고 서열같이 모든 게 특별하지 너희가 심사걸음거리만 구와 타투한 작은 습관들같이
난 말했지 너무 작다 내가 영웅이 된 거라고 난 말했지 운명 따윈 전부터 내게 아니었다고 내게 평화 이거 내 앉아서 널 지켜줄 거야 날 Baby 난 이제 하늘을 높이 날고 있어 그대가 내게 조금 편하게 이 생각이 너무 높아 하늘을 마치고 싶어 이게 느낌이 여보이는 거야 네 hair is so fat 내 전부 함께 하고 싶어 네 fly so fat 이제 조금은 나 알겠어 It's getting stronger 내가 혼자 보이는구나 It's getting stronger 까놓고 말할게 나도 모르게 힘이 들어가기도 했어 높아버린 sky 커져버린 헛 때론 도망치게 해달라며 기도했어 But 너 상처는 날 상처 깨달았을 때 나 다짐했던 건 네가 쏜 이그 후습의 나에게로 태양이 아닌 너에게로 나는 몰라 Baby all my life 내 전부 함께 하고 싶어 Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. La marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. La aduana denunció contrabando de combustible por 2.600 millones de pesos. Agentes de la Dirección General de Aduanas descubrieron y denunciaron una maniobra de contrabando de combustible por 2.600 millones en la frontera con Paraguay. La operación ilegal se habría materializado en la ciudad de Clorinda, Formosa, a través de pasos fronterizos no habilitados. Muerte de bebés en Córdoba. Imputaron a otra médica en la causa. Una neonatóloga fue imputada por el fiscal de instrucción, Raúl Garzón, por los delitos de omisión de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica, debido a que se cree que podría haber firmado los certificados de defunción de los 5 bebés fallecidos en un centro de salud de Córdoba, sin tener la certeza de la causa del deceso, y también porque habría tenido conocimiento de las muertes sospechosas y no las denunció. Israel invadió la franja de Gaza por el norte y prepara su ofensiva contra Hamás. Los tanques y tropas de infantería israelíes asaltaron al amanecer de este jueves el norte de la franja de Gaza. El ejército israelí precisó que las tropas llevaron a cabo una redada selectiva usando tanques en el norte del enclave costero. Podrían retrasarse las elecciones en Vélez. En medio de la crisis que atraviesa Vélez, los socios deberán elegir nuevas autoridades el próximo 4 de noviembre, sin embargo, a 10 días del proceso electoral. Hay dudas si esto podría generar que las mismas sean postergadas. El oficialismo no se presentó. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Ya volvemos con más rock nacional. Con más poesía urbana. Es volar con las alas rotas. Radio Nuevo Día 100.9, edición primavera 2023.
necesitas asesoramiento o acompañamiento legal, en el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Según tu cantidad de seguidores con un posteo, una story o un reel. Y si te pregunto si sabes qué espera ver tu público para que puedas vender en redes, no te estreses más. Para el mejor rendimiento de tus redes sociales está Ideas, un estudio de publicidad dedicado al marketing digital. Búscame en redes como Ideas Labri. Ideas, un estudio de diseño en comunicación visual con servicio de fotografía, dron, diseño gráfico, community manager, gestión dedicado a sacarte de encima la tarea de publicar todos los días. Vivero Los Fresnos florece. Te invitamos a acercarte a Bernardino Rivadavia 160. Elegí las plantas y plantines para tu hogar, tierra, humus y todo lo que necesites para tu jardín. Podés armar tu combo, te lo llevas en el acto y podés pagarlo hasta en 3 cuotas. Con nuestros créditos personales sin tarjeta de crédito. Tenemos 100 variedades en exterior, plantines hechos en la Patagonia y también en Río Gallegos. Además de asesoramiento sin cargo por el riego, cuidado y mano de obra para plantar. Búscanos en las redes sociales como Vivero Los Fresnos. Comunicate al 2966 40 55 95 o acércate a nuestro local y dale color a tu hogar. Bon apetito. Fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Bon apetito es el lugar. Bon apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. Zona Franca Tech, la innovación en cada clic. Lo último en tecnología, celulares, notebooks, televisores, consolas y juegos, cámaras, audio y más. Tenemos promociones bancarias y cuotas sin interés. ¿Qué estás esperando? Visítanos en la Zona Franca, Río Gallegos, en Ruta 40, kilómetro 123. Búscanos en las redes sociales o consultanos al 2966 51 1500. Zona Franca Tech, la innovación en cada clic. Hace como esas noches interminables en bares y recitales, donde la comunidad rockera argentina celebra su música y cultura. Viví la primavera 2023 con nosotros. Pedí tu rock. WhatsApp 2966 51 60 51. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. ¿Viste en la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras.
Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. En la radio del rock. Tu negocio crece. Hace una inversión que avanza con rebeldía y te da la solución que buscas. Primavera 2023. Teléfono 1551-6051. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Si la llama es azul, tiene el visto bueno. Verifica periódicamente tus instalaciones y artefactos a gas con un instalador matriculado y evita intoxicaciones por monóxido de carbono. Para conocer más información sobre este tema, ingresá en camusigas.com.ar. Camusi, más que energía. Programa Municipal de Cuidado Responsable de Mascotas. Fíjate si está el vivo de Cari por la paritaria municipal. También puede morder a otras personas y es posible que te denuncien. Siempre tus mascotas deben estar dentro de tu domicilio. Si las sacas a pasear, ponele correa y bozal. Dale agua y alimento todos los días. Recordá que la castración es fundamental. Y lo más importante, no los abandones. Informes y consultas al teléfono 44 25 71. 44 25 71. Es nuestro, se queda en casa. Municipalidad de Río Gallegos. Desde el blues hasta el punk. El rock argentino es un crisol de géneros que alimenta el alma y despierta conciencias. Y aquí volvimos con más. Radio Nuevo Día 100.9. Fin de espacio publicitario. Primavera 2023. Esto es Arriba al Día en el 100.9 de tu dial. Hemos vuelto por FM también. Nos podés seguir por YouTube o por las redes sociales, por Facebook, donde actualizamos todas las noticias y también obviamente te compartimos cada entrevista que desarrollamos aquí en Radio Nuevo Día en las mañanas y en las tardes también de la 100.9. Saludo para el Pela, mi viejo que está escuchando, que nos avisaba hace un rato que se había cortado la luz y aparentemente se restableció allí en zona de barrio El Carmen, Evita. Cuéntenos un poco ustedes qué es lo que va aconteciendo por sus latitudes. 9 grados 2 la temperatura actual en Río Gallegos, 4 grados 6
la sensación térmica, la humedad desde el 35% y el viento sopla desde el sudoeste a 46 kilómetros por hora, con ráfagas que alcanzan por momentos los 80 kilómetros por hora. Descenderán la intensidad de las ráfagas con el correr de la jornada y el cielo se presentará mayormente nublado durante todo el día. Dos novedades para contar hasta la hora de la mañana, a esta altura de la mañana. En Caleta Olivia hay que ver qué empieza a pasar acá. En Caleta Olivia están vendiendo en YPF combustible con tope, con límite. 40 litros es lo máximo que podés cargar, ¿no? Pero para todo tipo de vehículos. Para todo tipo de vehículos. Es lo máximo por vehículo, sea cual sea el vehículo, que podés cargar en Caleta Olivia. Dicen que va a haber problemas de abastecimiento y que por eso están empezando a racionalizar la venta. Bueno, me diste justo en el clavo con un tema que me viene sonando hace días. Vos sabés que en muchas provincias, sobre todo del centro del país, viene faltando combustible de la línea de bandera, de YPF. Claro, dicen que baja de ahí, del problema nacional. Bueno, pero por contrapunto, ayer la FIP Aduana efectuó importantes procedimientos en el litoral, en provincias como Misiones, Formosa y Corrientes, vinculado a desarticular una serie de pequeños emprendimientos dedicados al contrabando de combustible a países limítrofes, en específico hacia Paraguay. En específico, el modus operandi de un grupo era alquilar campos linderos o vecinos a la República del Paraguay para establecer una serie de, por así decirlo, pequeños depósitos de combustible donde con camiones cisterna se compraba el combustible en estaciones de servicio de bandera blanca y se transportaba ese combustible a esos depósitos o campos lindantes a la frontera con Paraguay, y ahí se hacía el trasvase del combustible. Esto como correlación que el combustible en Argentina, a comparación de países limítrofes como Paraguay, Brasil y Uruguay y Chile, está mucho más barato, ¿no? Es 5 veces, me decían un día atrás, más barato el combustible en Argentina que en Chile, y es 4 veces más barato el combustible en Argentina que en Paraguay y en Brasil. Perfecto. Volviendo al ámbito local, en lo informativo, nos vienen contando desde ayer que hay movimiento en la UOCRA respecto de la sede que hace un tiempo ya se estableció como justamente el punto neurálgico de la Unión Obrera de la Construcción de nuestro país, que se ubica allí lindante al barrio Santa Cruz, en lo que es también barrio 22 de septiembre, toda esa zona. Y estamos en comunicación con Juan Domingo Martínez, que es referente, que fue referente de hecho hace varios años ya de la sede de Río Gallegos, con quien vamos a charlar a propósito de esto. Juan Domingo, buen día, ¿cómo estás? Héctor, Fernando y Julián, te saludamos desde aquí. Bueno, oyentes de Radio Nuevo Día, oyentes, tengan ustedes, bueno, como lo dice la palabra, buenos días. Sí. ¿Qué está aconteciendo por allí? Bueno, esto, si bien yo ya hacía 8 años que no estaba en el gremio, de UOCRA estuve integrando la comisión, después de todos estos años, bueno, ha estado otra gente y bueno, los trabajadores y de esa época, los nuevos y los que han quedado tal vez fuera del sistema, y eso han pedido nuevamente, me han pedido a mí que regrese a la UOCRA para tratar de mejorar la situación en la que están los trabajadores, principalmente de Río Gallegos, que bueno, tienen un montón de falencias habidas y por haber, no dicha por mí, sino dicha por los compañeros, por los trabajadores mismos. Entonces, bueno, si bien hay una resolución que avala a Rubén Molina, que es de Piedrabuena, emitida por la UOCRA Central a través de Gerardo Martínez, eso sí está bien, algo legal, nosotros acatamos eso, pero los compañeros y los trabajadores lo que no acatamos es al dirigente Rubén Molina,
porque no cumple la función de un dirigente a favor de los trabajadores de la construcción. Principalmente hablo de los de Río Gallego, donde no hay obras importantes como la represa y otras obras por ahí que ha habido en otras localidades, como Río Turbio con la usina, por ejemplo, o el interconectado en Esperanza y todas las distintas estaciones que hubo. Desgraciadamente por acá hay muchos trabajos más pequeños, de por ahí la gente, los trabajadores tienen un sueldo muy inferior a lo que ganan en represa y en otro lado, y por ahí se ven avasallados porque, bueno, en esto de buscar trabajo y que están en su derecho también, mucha gente viene de otras localidades de la Argentina y bueno, entran a trabajar como cualquier trabajador, pero el trabajador de acá se ve perjudicado, y el trabajador de acá, el que vive acá, el que gasta acá, el que tiene su familia acá, el que hace patria acá, con los días de frío, viento, como ahora, en el invierno se paran los trabajos, el obrero de la construcción queda sin nada, o sea, no, nada y llegan las fiestas, fin de año también se paran los trabajos porque todos se van de vacaciones y siempre quedan relegados en muchos aspectos. Entonces, la gente por ahí ha recurrido a que yo lo represente, o tal vez creen en mí, en que yo puedo hacer las cosas de otra manera. Es más, yo las he hecho de otra manera y creo que a eso se remiten de que el tiempo que yo estuve hice las cosas bien, como cualquier error también que cometo como ser humano, ¿no? Pero siempre he trabajado para el gremio, para la gente, y bueno, por eso es que después de tantos años la gente está pidiéndome, pero bueno, lógicamente que eso no depende de mí ni nada por el estilo. Lo dije, se lo digo a los compañeros, yo si mañana hay otra persona y yo me tengo que hacer a un lado, que entre otra persona, otro trabajador, no, yo no soy alguien que ambiciona el poder. Si hay algo que yo no ambiciono es el poder, no me interesa el poder, a mí me interesan las soluciones para los trabajadores, principalmente los trabajadores de la construcción. En este sentido, Juan Domingo, ayer estuvieron en el predio de la UOCRA pidiendo directamente la renuncia de Morina. ¿Esto es así lo que nos contaban? Sí, nosotros estamos en el predio. Nosotros no vinimos a usurpar ni a tomar, simplemente vinimos a rescatar lo que es nuestro, lo que yo también trabajé acá con mis propias manos en este predio, y fue todo hecho en la gestión que yo estuve. El predio de la UOCRA, que yo lo conseguí en su momento, eran de 3, nosotros tenemos 6 hectáreas y media acá, 6 hectáreas y media. Las cosas que están hechas se hicieron cuando yo estaba en 2 años y medio, y ahí se quedó parado todo, cuando teníamos para hacer la escuela de oficio. Teníamos los galpones que lo pueden contratar, cualquiera lo puede venir y sacar foto acá. Teníamos para hacer las canchas de fútbol, pero un montón de cosas para el afiliado y los hijos de los afiliados de la construcción. Y bueno, todo esto ha sido detenido prácticamente, está detenido en el tiempo, porque yo después de tantos años vuelvo a entrar y da pena cómo están las instalaciones acá, cómo está abandonado todo. Es como que no le interesaría que el trabajador de la construcción tenga un espacio, un lugar donde poder disfrutar, ¿no?, con su familia y todo. Y bueno, en eso están los compañeros totalmente en desacuerdo. Seguramente hoy me van a estar escuchando gente que no me ha estado, que por ahí no está enterada ni nada, pero muchísima gente, o sea, ve la falencia que ha habido y que hay. O sea, lo que estoy diciendo no es un invento, es la realidad, y los trabajadores la saben, lo saben, y la está pasando mal, y las cosas, la situación, se la voy diciendo ahora nomás, la situación puede empeorar porque no sabemos lo que puede pasar el año que viene con respecto a la política económica, salarial, y siempre afecta a los trabajadores, y a los trabajadores de la construcción, que son los que menos ganan, y que tal vez trabajan más de lo que ganan, mucho más de lo que le pagan. Entonces llega un momento que al trabajador le sale la rebeldía esa de decir, no, pará, hasta acá llegamos, si no nos da la solución, y bueno, buscaremos otro medio, vamos a hacernos conocer, vamos a conocer nuestro reclamo, que es los reclamos que todos los días dicen los compañeros. O sea, no invento mío ni nada, yo soy un trabajador, yo sí,
Yo sé lo que es un convenio, lo que son las leyes, lo que es todo ese tipo de cosas. Nosotros, como te digo, no vinimos a usurpar, sino vinimos a recuperar. Vinimos a recuperar, nosotros ni usurpamos ni tomamos. Nosotros venimos a recuperar lo que es del trabajador de la conducción. Juan Domingo. He escuchado en otro medio que dice que nosotros rompimos la puerta, que prendimos fuego. Es una cosa de loco, una falaz terrible mentira, porque yo estaba presente. Cierran con llave y el dirigente que estaba adentro, que manejaba la bolsa de trabajo, se fue. Y estaba la policía enfrente de nosotros, ¿no? Enfrente de nosotros, vio que estaba todo normal, todo así, y se fueron. Después, lógicamente, que vinieron a constatar todo, que nada de eso era verdad. Y así fue. Está todo asentado en la comisaría séptima. O sea, una terrible mentira. O sea, es algo que no se puede creer. Yo no sé si le informaron mal a Molina o es un golpe bajo, por decirlo así. Juan Domingo, buen día. Héctor te saluda y te consulto. Me quedó ahí en el tema de la situación de la bolsa de trabajo. ¿Qué cantidad de gente hay en la bolsa de trabajo? ¿O si está actualizada la misma y que está esperando que se reactive esto, el tema de las obras? Escúchame, mira, acá hay un viento que el galpón se mueve como no sé qué. ¿Me podría, me disculpás, y me podría repetir otra vez? Sí, la bolsa de trabajo. Ahora antes estaba en un auto y justo me bajé y ahora estoy en el galpón, pero el ruido de chapa y el viento que chifla. Juan, te preguntaba, ¿qué cantidad de trabajadores están pendientes en la bolsa de trabajo de Wocra Río Gallegos? Mira, muchísimos trabajadores de Wocra a raíz de la gente que estaba manejando la delegación esta, que es Rubén Molina, dejó de venir a la bolsa de trabajo. Muchísima gente dejó de venir a la bolsa de trabajo, y más, mucha gente hasta se ha ido de la provincia porque no tenía lugar y no tenían cabida para entrar a trabajar. Entonces, hay muchísimos desocupados, tal vez. No sé lo que puede haber acá, tal vez hay 300, pero debe haber 300 o 400 más en las calles haciendo changas y sobreviviendo. Están sobreviviendo. Es así, hay mucha gente que hoy quisiera estar acá y está haciendo una changuita para poder llevar el plato de comida a su casa, mientras tendría que estar trabajando en un buen trabajo, como son las represas o parte del área petrolera. Si bien en el área petrolera Wocra tiene gente trabajando, pero hay otros yacimientos que no tiene a nadie trabajando. O sea, son trabajos que perdido, que lo entregó Molina. A los trabajos eso lo entregó, porque no recorre un solo yacimiento si no sabe distinguir los trabajos, cuál es de Wocra y cuál es de petrolero, si no conoce ni el convenio. Porque así, si conociera el convenio, en otra operadora, tendría gente por Wocra trabajando. Yo tengo muchos compañeros que ahora están por el gremio petrolero y antes trabajaban por Wocra como yo. Y ellos saben diferenciar cuál es el trabajo que le corresponde a Wocra y cuál es el que responde a petrolero. Y ellos hacen trabajo, a muchos de ellos, de esos compañeros, que yo los conozco también, porque los conozco, hemos trabajado juntos, ellos a veces hacen trabajo que no le corresponde, que son de la construcción. Y sin embargo, ¿dónde están quienes tienen que controlar eso? ¿Para qué? Para que no ni un gremio por tema del laboral se lo coma al otro, o lo absorba al otro. No, lo que es por convenio, lo que corresponde por petrolero, lo que corresponde por Wocra es por Wocra, sin avasallar, sin avasallamiento. Así es. Lo que pasa es que, bueno, no hay control en los yacimientos, no hay controles en otro lado, entonces eso es lo que sucede. Martínez, buen día, Julián nos saluda y preguntarle, aclarar que Rubén Molina es un referente de la Wocra que no reside en nuestra ciudad, si no tengo mal entendido, él está en Piedrabuena, pero en muchos casos se ha señalado que históricamente la bolsa de trabajo de Río Gallegos particularmente no se mueve porque los ingresos, no es que no hay ingresos a estos lugares que usted dice, sino que vienen de otros lados de Puerto Madryn en muchos casos o de otras partes del país y de la provincia y no corresponden a los trabajadores de nuestra ciudad.
Preguntarle por un lado sobre eso y sobre si ha podido hablar con Luis Huanca, que es el referente que tienen ellos aquí. Nosotros hemos charlado en varias ocasiones. Bueno, hace poco hubo una situación bastante tensa allí también en el predio y pudimos charlar con él, que fue el que tomó la palabra, digamos, el referente. Sí, él estaba a cargo de la bolsa de trabajo. Él también, él nacido acá, dice, pero viene ¿cómo es? De Río Turbio. De Río Turbio, no, 28 de noviembre. Y lo pusieron en la bolsa de trabajo de acá. ¿Y ha podido usted interactuar con él? Pero para manejar a alguien en la bolsa de trabajo de acá, menos tiene que Martínez, todos los ¿me escucha? Martínez, conocer a la gente, la Juan Domingo, cada trabajador. le pido que se acerque a una ventana o algo así porque se le corta mucho y no se entendió nada de lo que dijo últimamente. Escuché hasta 28 de noviembre y después se entrecortó demasiado. ¿Puede repetir lo que dijo? Bueno, sí, ahí está, ahí se escucha bien. Sí, ahí me corrí mal al Lo perdimos de vuelta. Lo perdimos de vuelta si nos estuviera escuchando. portón. Ahí está, ahora sí. Muchacho viene creo que viene de 28 de noviembre. Y de allá fue sacado de allá. Fue sacado. Se corta, se corta. Bueno, nos dice que el referente no... Ay, vamos a tratar de restablecer el contacto. Lo llamamos de vuelta, o lo llamamos de vuelta. ¿Lo llamamos de vuelta, te parece, Brian? Así podemos completar la entrevista. Estamos hablando con Juan Domingo Martínez. Hay movimiento nuevamente, no con la violencia o la tensión con la que se vivió hace algunos meses, nada más, creo que 2 meses, cuando recuerdan ustedes, Cari estuvo allí poniendo el cuerpo y contándonos qué era lo que sucedía en este predio ubicado 42, creo que es casi la ruta que comunica Chimenaique con el aeropuerto local, algunos lo referencian como circunvalación. Y es allí donde hoy nuevamente un grupo de trabajadores cansados de esperar, digamos, novedades respecto de alguna posibilidad laboral, han convocado a este referente que años atrás justamente estaba al frente de la UOCRA. De hecho, me escriben y me dicen, es cierto que siguen acomodando a su gente y es por eso que mucha gente dejó ir a la bolsa de trabajo. Martínez, ¿me escucha? Sí, ahora sí, porque bueno, estaban en un galpón y ahora me fui a un auto. Perfecto, Sí. perfecto. Ahora lo escuchamos genial. ¿Me puede repetir? Lo último. No, Sí. habíamos quedado en que En Huanca. Exactamente, sí, que estaba estaba encargado creo de la bolsa de trabajo de acá. Muchacho, está bien, he nacido acá, pero residía en Río en 28 de noviembre y de allá, bueno, ha tenido un inconveniente que bueno, lo sacaron de allá de la UOCRA de 28 de noviembre. Entonces, viene y toma, o sea, no toma, sino que a través de Rubén Molina, que es el que está a cargo de la parte esta sur de acá de UOCRA, lo pone en la bolsa de trabajo, pero el muchacho no conoce recién no sé cuánto tiempo habrá conocido a los trabajadores, pero no conoce suficiente los trabajadores y tampoco la especialidad y un montón de cosas. Entonces se hace difícil así porque muchas veces hay que conocer la situación de cada trabajador para tener poder ingresarlo en alguna obra o algún tipo de trabajo en donde pueda llevar el sustento a su casa, no a la familia. ¿De cuánta gente estamos hablando? Y aproximadamente puede llegar a haber en estos momentos, y acá que pasan puede haber 300 trabajadores sin contar los que no vienen más a la bolsa de trabajo porque no son atendidos, son rechazados, y la gente necesita trabajar y necesita llevar el pan a su casa, y entonces muchos compañeros hacen changas por la ciudad y por ahí no vienen, pero yo pienso que
debe haber unos 300 trabajadores más que no acuden a la UOCRA y andan dando vueltas por la ciudad. Sí, sí, seguramente que hay unos 600 trabajadores por todos lados, sí. Nada más que, bueno, no se acercan por X motivo. Si no, esto estaría lleno y no podés venir a la bolsa de trabajo y quedarte todo el día. Tenés que sí o sí, si no sale nada, tenés que salir a buscar aunque sea una changa, aunque sea Sí. para barrir un patio. Así que ese es el tema que pasa. Está difícil la situación, no sabemos qué es lo que va a pasar el año que viene, por ahí ojalá que se iluminen todos y el país salga adelante para bien de todos, porque si el país le va mal, los que pagan las consecuencias son los trabajadores y la gente pobre y humilde, esos son los que la van a pasar mal, desgraciadamente. La vamos a pasar mal, porque yo también soy uno de ellos. ¿Cómo sigue esto, Juan Domingo? No, nosotros vamos a seguir acá, no nos vamos a mover de acá, no nos vamos a mover de acá, vamos a ir por toda la gente que está desamparada, porque yo creo que el desamparo es algo terrible para un trabajador y para una familia de un trabajador que ha trabajado toda su vida. Hay gente que no se puede jubilar. En estos momentos hay también gente que ha sido despedida y no fueron atendidos y están acá con nosotros. ¿Y dónde están los dirigentes? ¿Dónde están los que supuestamente tienen que responder por esa gente? ¿Cómo puede ser que sea despedida y después de tantos días no te pagan? Hay empresas que han pagado con cheque a 30, 60, 90 días, o tienen 4 horas en negro, 4 horas en blanco, o todo en negro, o monotributista, después del horario de trabajo de un obrero de la construcción, meten monotributista atrás para que adelante el trabajo y abaratar costos. Y siempre la paga el obrero de la construcción, siempre. Pero eso pasa porque cuando los dirigentes no están a la altura, o no quieren estar a la altura y no se quieren poner a la par del trabajador, del lado del trabajador, se ponen de otro lado, desde otro lado, y entonces pasa esto que yo te estoy diciendo, o sea, no es algo que haya inventado yo, ni que se me ocurre a mí, o que es mentira, eso lo puede contratar cualquier trabajador que está en esta situación, o sea, no es algo que inventado, y bueno, pero la solución por ahí la tienen otras personas y por ahí a uno no lo escuchan como lo deben escuchar, con todos los problemas, y por ahí se basan más por otra parte. No sé, yo te digo, por ahí se recuestan por otro lado y no del lado del trabajador. Juan Domingo, estaremos en contacto para seguir esto de cerca. Te agradecemos por atendernos y por traernos justamente la inquietud de un sector al menos de los trabajadores de la construcción. Sí, esperamos que esto pueda llegar a un acuerdo o a un feliz acuerdo, pero en beneficio de todos los trabajadores que la están pasando mal, que no tienen trabajo y que no pueden llevar el sustento y el plato de comida para su familia. Y yo que por ahí no estoy en la UOCRA, pero antes estaba y la gente está pidiendo por mí, yo me voy a poner de ese lado y voy a ser el primero en todo. Y le voy a poner el pecho, como se dice, por todos los compañeros, por todos los desamparados, por todos los desocupados, por todos los que no se han tenido en cuenta por este sistema, que por ahí es sindical, por ahí es gubernamental, pero esto se tiene que terminar. Si queremos hacer un país distinto y un país mejor, tenemos que empezar a arreglar las bases, y las bases son los trabajadores. Es así de simple. Perfecto. Muchas gracias. Que tengas buen día. Buen día. Juan Domingo Martínez dialogaba con nosotros, referente antiguo de la UOCRA, quien fue convocado por sus compañeros, según él expresa, para defenderlo de alguna manera respecto de sus fuentes laborales y la necesidad de que haya un lugar para los trabajadores del sector de nuestra ciudad. Rápidamente nos vamos a ir con Karina Taverne hacia el municipio de Río Gallegos, donde se desarrolla ya hace una hora, un poquito más de una hora, la paritaria municipal. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. ¿Cómo estás, Oscar? Bueno, están prontos a comenzar esta reunión con el secretario de Hacienda, esta paritaria municipal. Sí, estamos para empezar la paritaria. Esta vez, después de la que se dio en el mes anterior, la primera que se hace con esta nueva modalidad mes a mes, según lo acordaron. Sí, bueno,
se propuso en la paritaria anterior hacerla al mes siguiente, o sea, este mes, juntarnos de vuelta, a diferencia de cómo lo veníamos haciendo cada 2 meses, y bueno, vamos a ver qué es lo que sale hoy, ¿no? O sea, la idea es seguirnos juntando porque la paritaria es abierta, nuestra paritaria nunca se cierra. La del año pasado, la de este año, siempre se ha mantenido abierta. Ustedes vienen con una propuesta teniendo en cuenta el índice de inflación del mes anterior, vienen con una propuesta, vienen a escuchar. Nosotros generalmente lo que hacemos es, viendo cómo se va desenvolviendo la inflación, el país y todas estas cuestiones políticas que se vienen dando, que de hecho todavía no terminan, no concluyen, porque hay un balotaje, el país está en ascuas, todavía no se sabe quién va a ser el presidente, y bueno, calculo que lo único que tenemos nosotros acá como dato firme es que hay un gobernador ya electo, y bueno, y hay un intendente electo. Ahora falta una definición que es la del presidente, y yo creo que mucho tiene que ver en base a cómo se van a ir moviendo la intendencia también, ¿no? ¿Entendés que va a influir de alguna manera en esta mesa? No sabría decírtelo, eso en todo caso habría que preguntárselo al paritario del Ejecutivo. Está por comenzar, entonces 10:30 estaba. Sí, ahí recién lo llamaron para avisarle que la vamos a hacer, pero va a ser en el despacho del intendente. Como fue la paritaria anterior. Exactamente. Gracias, Oscar, como siempre, muy generoso. No, por favor, gracias. Pedro, te molestamos un minuto. Pedro Mancilla, titular del SOEN. Recién hablábamos con Oscar, esta paritaria que están por comenzar, y la cuestión política, ¿no? También que nos marcaba Oscar, todavía, si bien tenemos un intendente y un gobernador electo, hay un gobierno central nacional que no está definido aún, que resta ir a las urnas. ¿Entendés que esto también de alguna manera puede llegar a influir en las negociaciones de la mesa que tienen ustedes? No sé si en la mesa que tenemos nosotros en estos momentos, de que puede llegar a influir en un futuro, sin duda que sí, obviamente que sí. Una cosa es tener un gobierno nacional de derecha y otra cosa es tener un gobierno, bueno, como el gobierno que en este momento lucha y brega por llegar Sergio Massa. Nosotros de las organizaciones gremiales, por lo menos los municipales, a nivel nacional, estamos acompañando la candidatura del compañero Sergio Massa para la presidencia. Y allí en adelante, bueno, habrá que ver, se supone que si bien el panorama es complejo, llegue quien llegue a la presidencia es complejo, de alguna manera uno vislumbra que va a tener ciertas oportunidades diferentes que si estuviera el otro candidato. ¿Entendés que ustedes forman parte de la CGT también, como centrales, madres, que van a tener reuniones? ¿Entendés que es necesario un nuevo pronunciamiento de cara al balotaje? Sí, sin duda que sí. Las centrales madres, como vos bien decís, en estos momentos están teniendo reuniones. Nuestra confederación nacional está teniendo reuniones respecto de este tema, y como vuelvo a insistir, nosotros dentro de lo que somos los sindicatos municipales, dentro del bloque patagónico, estamos teniendo reuniones de manera virtual a través de vía Zoom, donde, bueno, obviamente estamos discutiendo el mismo objetivo. Bien, aquí en Santa Cruz tenés novedades, ¿va a haber algún tipo de reunión, de convocatoria de los sindicatos? Sin duda que entendemos que sí, que las tiene que haber. Voy a ser respetuoso por el resto de los compañeros de las demás organizaciones gremiales, pero sin duda que en lo inmediato va a haber una definición al respecto. Bien. Bueno, y ahora la paritaria municipal, todos pendientes, todos atentos a lo que pueda llegar a suceder. Sí, bueno, respecto a la paritaria municipal, es importantísimo hacer un análisis anual de lo acontecido. Tuvimos un primer semestre donde la paritaria obviamente cerró justamente como cerró en el primer semestre. Después en el mes de agosto, donde se acordó que la íbamos a hacer de manera bimestral, cosa que sucedió, y después, bueno, cuando las cosas se fueron haciendo un poquito más complejas, se decidió tener una paritaria mensual. Dentro de ese marco, siempre lo que rescatamos es la intención de diálogo que manifiesta el Ejecutivo a través de su representante, que es el secretario de Hacienda, y en función de eso, nosotros como organización gremial, nuestro objetivo es sin duda que en la interanual de lo que va a ser el índice de inflación, que entendemos que puede llegar a superar el 100, 120%, 130%, bueno, sin duda o es estar por encima de ese 130% o en todo caso empardarlo. La última, el piso de los municipales a la hora de sentarse a dialogar es el nivel de inflación del mes anterior. En realidad el piso de los municipales, como de todo trabajador, tiene que ver con el costo de vida, esto es así.
Nosotros hemos marcado una variable que tiene que ver con esto. Hay que decirlo también, no nos ha ido mal. Nosotros en la gestión del ingeniero Zubiti, ante la gestión anterior, hablábamos en la jerga nuestra de raspar la olla. En lo que fue la gestión del intendente Pablo Grasso, cambiamos esa terminología por decir, vamos generando escalón por escalón, vamos consolidando posiciones, que es lo que hemos hecho con el recibo de sueldo, y lo que nos permitió que nuestro recibo de sueldo, por lo menos aquí en Río Gallegos, sea uno de los mejores, no solo dentro del bloque patagónico, sino a nivel nacional. ¿Por qué eso no se pone a consideración de las asambleas? Bueno, sin duda porque en otros momentos cuando se llegaba a la hora de discutir pauta salarial, las paritarias no se activaban. Se dilataban las paritarias y obviamente mientras veíamos que los demás cerraban paritarias, tenían acuerdos, en el caso nuestro no había manera de lograrlo y a partir de allí se activaban los mecanismos que toda organización gremial tiene, que es justamente la asamblea extraordinaria. Gracias, Pedro, muchas gracias. Quedamos atentos a la reunión y a los... Las gracias a ustedes y bueno, quiero rescatar de vuelta la voluntad de diálogo que siempre ha tenido el intendente y las paritarias abiertas que en estos momentos, aquí hasta terminar el año, nos llevan a que todos los meses vamos a tener la misma. Y también tenemos que estar atentos al tema del aguinaldo, también hay que estar conversando ya con este tema. El tema del aguinaldo. Y el otro tema que no quiero dejar pasar es que nosotros tenemos una cantidad de trabajadores precarizados que la organización gremial tiene como objetivo poder sentarse y resolver esos problemas, como lo hemos hecho absolutamente con todas las gestiones anteriores. O sea, tenemos compañeros precarizados, plan vereda, monotributo, tenemos compañeros del CIPEN que pasaron a contrato, queremos que pasen a planta permanente, y por supuesto tenemos la recategorización, donde se va a involucrar a más de 1.200 trabajadores municipales, donde tenemos algunos casos de aquellos compañeros que están próximos a jubilarse, que pretendemos por lo menos que lleguen a la 24 para que se puedan jubilar con un salario digno. Hablando de otros temas, me hiciste acordar ahora sí la última. El aporte mal llamado solidario volvió a descontarse de los saberes de los jubilados. ¿Ustedes como organización han estudiado realizar alguna presentación o alguna nota, emitir alguna opinión al respecto? Porque los jubilados, la expectativa era que en este mes se deje ya de descontar. Sin duda que sí, yo creo que no solamente nosotros, creemos que el resto de los gremios que representan los intereses de los trabajadores va a hacer lo propio. Las organizaciones gremiales tenemos que fijar posición. Esto es así, más allá que entendemos a veces cómo son las cuestiones legales, si se quiere, o a veces caprichosas también, porque evidentemente si de aquí hasta la finalización del mandato de quién se va a seguir descontando, creemos que más que nada hay una cuestión caprichosa. No voy a abonar en otro tipo de terminología, pero sí, sin duda que nuestra organización tiene que fijar posición y el resto de las organizaciones gremiales también al respecto. Gracias a ustedes. Gracias, Oscar. Bien, ahí entonces nos retiramos. Estábamos hablando a las puertas, gracias, del despacho del secretario de Hacienda. Estamos en el Palacio Municipal y allí salen los dirigentes, incluso está el doctor también Cristian Arel, que es de paritario municipal. Bueno, y ahí están ingresando. Ahora les vamos a contar lo que sucede. Acá se metió. No, por favor. Acá están por reunirse la paritaria, al igual que la anterior, se reúne en el despacho del intendente, va a hacer lo propio con el secretario de Hacienda. Y aquí, ahora les decía, bueno, y aquí en el pasillo del municipio, bueno, hay trabajadores municipales jubiladas, ¿qué pasa? Bueno, ¿qué es lo que sucedió acá? Que estaban manteniendo alguna charla, algún reclamo con los dirigentes. No, lo que pasa es que en realidad por tener una opinión diferente ya somos el enemigo, y no es así el tema. Estamos peleando por el tema del aumento de nuestro bolsillo. Le faltan 120.000 pesos a todos nuestros compañeros. Toda esta gestión fue así. Nos han venido sacando porcentaje, y ahora capaz que nos ofrecen un tanto por ciento que lo van a dividiendo. ¿De qué nos conviene? En enero, febrero y marzo no se hace absolutamente nada. Entonces, ¿en qué estamos? No es así el tema. Y por tener opiniones diferentes, claro, ahora somos enemigos. No me importa si no me saludan.
No es el problema de que no me saluden, el problema es que peleen por los bolsillos de los compañeros. Aparte, se llevan por el tema de la inflación y el costo de vida es mucho más alto que una inflación. Hoy tenemos que hablar del costo de vida, no tenemos que hablar de la inflación. ¿Qué me importa a mí la inflación? Si el costo de vida es mucho más alto y es el doble. Entonces, bueno, nada, eso, enojada con eso. Y ahí expresaban también jubilados, nos contaba Cari su descontento con los acuerdos alcanzados hasta el momento y la tesitura del sindicato para con el Ejecutivo Municipal. Señalaba esta señora no identificó su nombre, que al trabajador municipal le faltan por lo menos 120.000 pesos en su bolsillo. Bueno, son consideraciones, recibo en mano de esta, creo que trabajadora municipal ya retirada. Así que te contábamos cuestiones sindicales de UOCRA, cuestiones sindicales de los municipales. Seguramente, como viene dándose, ahora hay una especie de oferta que la van a analizar, después la rechazan, hay otra oferta un poquito más superadora y esa es la que terminan acordando. Al menos ha sido así todas estas últimas paritarias desde por lo menos el año pasado hasta este año. Héctor Mancilla, que como trabajador municipal expresó que él con menos del 45% en un solo pago no se va a conformar, así que... 75 pedí yo. Me quedé corto, disculpe. Está ambicioso el tema, che, por acá. Pausa en Arriba al Día y enseguida venimos con el cierre de este espacio. Nadie necesita saber si tú estás con él. Yo también estoy cuadrando con otra mujer. Una reina que no se puede romper. Que es que nadie publica el otro clavo en internet. Dame un break, dame un break. Ya vi tus stories. Yo sé cómo te ponen ron con Coca-Cola. Tenías la tabla. Todos sabemos que en esa playa no hay olas. Y si tú la estás pasando bien, porque le pones mi canción a él. Que si te elegiste para esconder tu nuevo amor, ya la embarraste. Hasta mi tía y la vecina saben del hombre. Llamo a mi hermana para decirme no lleva chance. Coño marica, es que esa línea ya la cruzaste. Te boleteaste. Nadie necesita saber si tú estás con él. Yo también estoy cuadrando con otra mujer. Pero hay una regla que no se puede romper. Y es que nadie publica el otro clavo en internet. Nadie necesita saber si tú estás con él. Yo también estoy cuadrando con otra mujer. Pero hay una cosa que tú tienes que entender. Es que nadie publica el otro clavo en internet. Dame un break. Dame un break. Cuidado y se revuelcan estas horas. En TikTok te veo bailando sola. Para olvidarte no veo la hora. Pero este ron le falta Coca-Cola. Ya la embarraste. Hasta mi tía y la vecina saben del hombre. Llamo a mi hermana para decirme no lleva chance. Coño mamita, es que esa línea ya la cruzaste. Te boleteaste. Nadie necesita saber si tú estás con él. Yo también estoy parando con otra mujer. Hay una regla que no se puede romper. Es que nadie publica el otro clavo en internet. Nadie necesita saber si tú estás con él. Yo también estoy parando con otra mujer. Pero hay una cosa que tú tienes que entender. Es que nadie publica el otro clavo en internet. Dame un break. Dame un break. Dame un break.
Todas las mañanas se siente la verdadera música. Desde las calles argentinas hasta los rincones más remotos. El rock nacional es el latido de una nación. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Estación de primavera 2023. Hay sesión en la Cámara de Diputados, a esta hora, lo adelantaba Fernando, no lo señalaba en el desayuno de noticias. Algunas de las cuestiones que se estarán tratando o que se están tratando a esta hora, más allá de los beneplácitos, etcétera, etcétera. De las reuniones de comisiones que se desarrollaron, salieron algunas cuestiones, como por ejemplo la regulación o la ley de corretaje inmobiliario, que tiene que ver con un trabajo que desarrolló, si no me equivoco, el diputado Chazú, perdón, con integrantes de la Cámara Inmobiliaria de nuestra provincia, y que justamente es, digamos, formalizar ese ámbito. También esto que señalaba Fernando de la creación de la Agencia Registral Santacruceña, que justamente es proyecto de ley que trata sobre la manipulación de tarjetas de crédito y de débito. ¿Qué más sucede hoy? La creación del Colegio Provincial de Obstétricas, obviamente de nuestra provincia. También la adhesión a la ley Lucio, que tuvo despacho favorable, y la creación de un plan federal de capacitación sobre derechos de niñas, niños y adolescentes, proyecto de ley que tuvo su despacho, y también la propuesta de la adhesión al Día Nacional del Síndrome Dravet, que es una enfermedad poco frecuente. Establecer la fiesta provincial del frío como digamos, un hecho a dar continuidad en el tiempo. Modificaciones en el Código Procesal Penal de nuestra provincia. Esto que señalaba Fer, que mediante una web institucional del gobierno se cree una bolsa de trabajo oficial, digamos, que medie entre comercios, empresas, profesionales, instituciones públicas y privadas de nuestra provincia. Algo que estaba charlando recién con un amigo y referente del ámbito, que se pretende adherir a la ley 27.669, que es el marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y del cáñamo industrial. No estaba al tanto al respecto, así que imagino que estará en esa labor por este momento, porque medio que me dejó de contestar recién cuando le conté, me dijo, y se puso en eso. Eso es como algunos de los proyectos que se están tratando, de hecho, en este momento en nuestra legislatura provincial. Así que veremos qué sale de la tarea legislativa, ya en la casi conclusión de lo que va siendo el ciclo legislativo, el 50º, si no me equivoco, con esta 9ª sesión ordinaria en este caso. Sí, no sé si, porque estaba con algo para el diario, no sé si lo contaste, igual también está avanzando ahí el proyecto de ley de corretaje inmobiliario. Sí, lo acabo de referenciar.
Respecto de lo que señalaban ustedes de el combustible en YPF de San Martín, creo que es Don Francisco. No, Don Francisco es la de Comerciante Pacheco, ¿no? Don Francisco. San Martín y Buenos Aires. Solo Infinia desde ayer sin super. Así que téngalo en cuenta. Que solamente se está cargando el combustible premium de la... ¿Dónde? En la YPF de aquí de San Martín. Ahora seguramente... San Martín y Buenos Aires. San Martín y Buenos Aires, a la vuelta del Hospital Regional Río Gallegos. Sí, en Don Francisco. Perfecto. Elena Villegas era la mujer, nos aclara Cari, que hablaba con ella en la municipalidad, jubilada municipal, esta señora que recién escuchábamos hace un ratito. Se supo integrar se también. Estaba quejando, o estaba supo integrar manifestando. cuerpos directivos de SOEM y Mirá. también fue delegada muchos años. Hay como una especie de discusión, un intercambio que tuvo justamente con la actual conducción de el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales. Que cuenta el diario Nuevo Día también en el cierre, ya así lo liberamos a Brian, que tiene más hambre que alegría a esta hora. Como novedades, bueno, Massa se va a reunir con gobernadores, estará Alicia Kirchner como la representante institucional de nuestra provincia y obviamente también integrante y quien acompaña la candidatura de Sergio Massa. Otro viajecito más. Che, no me conté esto, me acabo de desayunar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se bajó parte de la casta del acompañamiento de Javier Milei. ¿En serio? Sí, Luis Barrio Nuevo, el ex presidente de Chacarita, jefe de la barra, titular de los gastronómicos a nivel país, le quitó su apoyo a Javier Milei. El sindicalista le había o se había comprometido con el Libertario a aportarle 200.000 fiscales, pero dicen, la Libertad Avanza, viste que están como echándole la culpa a todo menos a sus alocadas propuestas. ¿De Moine habrá tenido que ver algo ahí de eso? ¿Quién? ¿De Moine? ¿Cómo? No, en este caso le echaron la culpa a Barrio Nuevo directamente. Le dijeron, vos no ibas a poner 200.000 fiscales y no cumpliste. Ah, sí. Bueno, me voy, dijo. Y dicen que también que el acuerdo con Macri no lo consultaron al bueno de Luis. Qué raro esa situación, porque en el matrimonio, Barrio Nuevo, su esposa es Graciela Camaño, que es del Frente Renovador, que acompaña a Sergio Massa. O sea, uno para cada lado, por la duda, están haciendo. Bueno, de hecho, en una entrevista de Massa dice que él nunca se llevó bien con Barrio Nuevo porque Massa la escuchaba mucho a Graciela Camaño y Barrio Nuevo era como, esta es mina, no le dé bola, y por eso nunca se llevaron bien, porque Massa sí le daba... machirulín ¿Qué esperás de Luis Barrio Nuevo, no? Casta si los hay. Es entre otras de las noticias que va contando de última hora el diario Nuevo Día, también que en su segunda presentación hispanoamericano perdió en esta ocasión contra Lanús en el sur del conurbano bonaerense. 89-75 fue la caída del equipo santacruceño en su segunda presentación. En el debut había caído contra Atlético Pilar, equipo donde hoy juega Jonathan Trace, un histórico de la Liga Nacional que también pasó por hispanoamericano. Sí, esto que decías vos temprano, a través de una cuenta nueva, fans de Taylor Swift no son neutrales y llaman a votar en contra de Javier Milei. Ah, pero lo que yo decía era de otro cantante, ¿no? BTS, los máximos exponentes del K-pop a nivel mundial. Sí. Bueno. Es una banda en la que estamos. surcoreana. Sí. Que yo le decía a Brian, porque él lo compartió ayer y nos reíamos un rato en Instagram, pero yo le decía, no subestimé este tipo de cosas que parecen una boludez. Está lejano y un género que está bien, no tiene tantos adeptos como el K-pop porque es rock coreano, o una manera de rock a la coreana, ¿no? Sí, pop en realidad. Sí. Pero, mirá, yo te voy a citar un hecho puntual que sucedió en la campaña de Estados Unidos. Donald Trump también había hablado mal de estos muchachitos. ¿A qué viene a colación esto? Victoria Villarroel, la compañera de fórmula de Milei, le empezaron a buscar tweets viejos y dijo, BTS parece una enfermedad de transmisión sexual. Y ahí el fandom, que es importante de esta banda, el fandom son como los fans, la atacó, le salió con todo, incluso algunos
exponentes políticos como Juan Grabois. Pero en Estados Unidos, en la campaña Biden-Trump, Trump habló mal como que menospreció este género. ¿Qué hicieron los muchachitos seguidores de BTS? Él se iba a presentar no recuerdo en qué estado, en un estadio, ¿no? En un gran lugar donde había que comprar la entrada para ir a verlo a Trump. ¿Qué hicieron los muchachos, los fans de esta banda? Compraron todas las localidades. Cosa que cuando Trump se presentara no hubiera nadie, porque ellos claramente no iban a ir. Lo que obligó sobre la marcha a Trump a suspender ese acto, que lo dejó medio en falsa escuadra. Yo no subestimaría este tipo de situaciones, no me metería con nadie que no tenga que ver con la política directamente en este ámbito. Pero eso fue una olla que se destapó ayer y que habla, ¿no?, de lo bizarro que viene siendo esta campaña, que sale para cualquier lado en cualquier momento. ¿Qué tiene para agregar don Tornau? Hablando de un detalle, nada muy importante, pero digamos un detallitos que tienen que ver con el avance de la inteligencia artificial. Porque están anunciando que el 2 de noviembre se va a publicar o va a salir, que ya se va a poder escuchar, una canción inédita de los Beatles que estaba incompleta, que fue hecha a base de una maqueta en los años 70 por John Lennon, y que ahora se completó con inteligencia artificial. El tema se llama, ay, se me fue la pantallita, No One Then. Y dicen que le hizo en los 70, quedó ahí y no se pudo completar nunca, inconclusa, y ahora aprovecharon el avance de la inteligencia artificial, la completaron y la van a sacar el 2 de noviembre. Así que es de locos como la inteligencia artificial se va metiendo en cada uno de los rincones en los que se puede, ¿no? Así que ahora la bien utilizaron de alguna manera, digamos, y lo están anunciando para el próximo 2 de noviembre como lanzamiento inédito de los Beatles. Esto lo confirmó Paul McCartney. Ya lo veo a los fundamentalistas de los Beatles diciendo, nah, no puede ser, pero qué tremendo. Bueno, hace poco escuché un tema reversionado, Miguel Granado, viste que tiene un stream a esta hora también, y su cortina la compusieron ellos junto a una banda, ahora no se me viene cuáles son. Y un oyente de ellos reversionó ese mismo tema con Mercedes Sosa y Spinetta, que claramente no están, fallecieron. Suena igual, pero además no solo el timbre de voz, sino la cadencia, las pausas, parece que fueran ellos realmente. O vamos a llegar a un momento en el que tenemos que estar muy educados con esto porque no vamos a discernir si es real o no. Bueno, sí, ya están también creando webs y aplicaciones que te dicen si es real o no, pero sí va a haber mucho más contenido para chequear, digamos. Sí. En gran parte. De hecho, una foto, no sé, que salga una foto tuya jugando con Messi y... Bueno, eso ya... Ahí donde fui yo a una media parte y nos presentaron una web que se llama Fact Checker Explorer. Sí. Se llama así, lo buscas en Google. Vos ahí es un buscador como el de Google, pero para chequear. Claro, chequea hechos que sean reales o no. Tirás ahí la foto tuya jugando con Messi y te dice si es real o no. Y si es real, también te dice si es actual o no. Nos ponían un ejemplo de un avión que estaba cayendo en una inundación, que lo habían presentado como algo que estaba pasando ayer, no sé dónde, y en realidad había pasado en el 2018, en otra inundación, en otro país, y además te decía, es verdadera, pero no, la fecha no es verdadera, y te tira al costado toda la info de lo que realmente pasó y cuándo pasó. Entonces están trabajando fuerte con... Y eso también debe ser a base de inteligencia artificial. Eso es a base de eso, por eso nos lo presentaban. Y va a ser de uso público, así que eso va a servir para que cualquier hijo de vecino, además de los periodistas, podamos chequear información y fotos también. Y esto va a acelerar a una escala en la que yo pienso, por ejemplo, y no estoy instando a que suceda nada, está bien que Argentina es bastante más precario en su avance tecnológico, ¿no? Pero, por ejemplo, pienso que en algún momento, no sé, educadores o algún tipo de trabajos que no sea, digamos, de realización manual, quizá empieza a ser reemplazado. O, no sé, un profesor, en vez de ser profesor delante del aula, sea alguien que chequee, digamos, que tu avance sea, o tu progresión educativa sea correspondiente y que aprendas bien. Respecto de medios, ponían un ejemplo para que lo presentaban justamente para el debate, y contaban de que The New York Times tiene ya parte de su redacción
del contenido del diario que se hace solamente con inteligencia artificial y han reemplazado periodistas por eso. Está claro que hay contenido que no le conté a lo de por acá cerca que hay contenido que se puede hacer con inteligencia artificial y contenido que no. Pero en ese caso todo lo que se podía reemplazar lo reemplazaron. Echaron gente, echaron humanos y ese mismo contenido lo generan con inteligencia artificial. Mirá. Bueno, Santiago Bilinkis es un hombre que pueden seguir, es un argentino que educa mucho sobre esto y les recomiendo que lo sigan en redes sociales porque lo hace sintético además, entendiendo esta dinámica de Reels, el tipo trata de explicarte lo más rápido posible las potencialidades, las desventajas, por dónde encararle. Yo tengo una igual. A ver, para cerrar. está hablando un bot que hemos compuesto que ya Héctor Mancilla A ver se si fue del nos estudio. equiparan el nivel de información. No, esto ya Estás a prueba. Y no sé qué. Estás a prueba porque tenemos un bot acá que puede llegar a reemplazarte. Del ámbito futbolístico. Y tiene barba más larga. Está relacionado con que se puede volver a reeditar la dupla Messi-Suárez en el Inter de Miami. ¿Por qué? Porque Jeffrey Martínez, el venezolano, Joseph Martínez, rescindió contrato. Se va. Se debe ir a otro equipo de la MLS. Se va a otro equipo de la MLS y bueno, la franquicia que conduce David Beckham, el astro británico, el ex astro británico del fútbol, ya habría apuntado para el 2024 a Luis Suárez. De esta manera, hecho, Renato Portaluppi dijo, nosotros no sabemos si vamos a contar con él después de diciembre. Exactamente, un Gremio que le ganó 10 atrás al Flamengo, 3-1, una cosa así, 3-2, gran actuación de Luis Suárez. Bueno, volverán a ser compañeros. 17 minutos de las 12 del mediodía. Momento de poner punto final a esta edición de Arriba el Día. Nos reencontramos el lunes recién, pero igual estamos en contacto permanente mediante las redes sociales y el diario nuevodía.com.ar. Mañana seguramente también cubriendo lo que sea los actos y la conmemoración del fallecimiento del expresidente nacido en nuestra ciudad, que fue gobernador de Santa Cruz, presidente de la República Argentina, que pasara a la eternidad un 27 de octubre, como mañana. Estoy hablando de Néstor Carlos Kirchner. Mientras tanto, quédate que hay buena música y en un rato vienen Beto y Claudia. Chau. Para puro amor, sorry, no dudes de mí, que yo siempre volveré por ti. El gesto es tan crucial, mentira no se hizo así. Tengo tanto amor que no tengo miedo. 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 Ya, tengo tanto amor que no tengo miedo.